Bueno, volvemos a este programa número 120 de La Fragua, ahora con invitadas acá en el estudio. Estamos con Pau Méndez de la Cooperativa Montón y con Maxi de Oficina Popular. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo tranqui? Bien, todo muy bien. Buenas tardes. Bueno, Gracias por no, la gracias a invitación. ustedes, gracias por llegarse. Sabemos a veces que es complicado el tema de la presencialidad, pero nos parece que en la radio, teniendo las cámaras y todo esto, lo ideal es que se vengan. Así que bueno, mil gracias por llegarse. Bueno, les invitamos para charlar sobre el tema del acceso a la vivienda. Un tema, mira, que ha tenido bastante repercusión en la semana de lo que hemos estado charlando con la gente. Tenemos varias respuestas a la pregunta que le hemos hecho a las personas del centro oftalmológico, a los pacientes, y es un tema que nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces vamos a charlar un poquitito sobre el tema del acceso a la vivienda. Digo, la vivienda debería ser o se supone que es un derecho básico en todas las sociedades. ¿Por qué motivos creen ustedes que no se puede acceder a este derecho en la sociedad nuestra? Bueno, primero yo me presento, trabajo en una cooperativa, los dos trabajamos en espacios cooperativos, entonces, bueno, hemos ido construyendo de manera colectiva también un poco esto que venimos a charlar. También formamos parte de un espacio que se llama Colectivo de Arquitectos Populares, que laburamos en territorios y en los barrios. Entonces, bueno, es un poco desde este lugar también que les compartimos bueno, les vamos a compartir. Creo que la pregunta es súper compleja, es bastante interesante el tema de la vivienda y del hábitat, como para conversar. Nada, primero entender es eso, que la vivienda no es solamente un techo, es también el acceso a servicios básicos que están en la ciudad. Y que vamos a hablar hoy o que vamos a conversar sobre vivienda en contexto urbano. Digo, como para también no negar que existen otros hábitats vinculados a lo rural que tienen otras características distintas. En particular, vamos a charlar sobre la vivienda en las ciudades. Digo, como para también empezar a reconocer que nuestro territorio argentino es muy amplio y que hay otros contextos también que tienen otras características distintas, ¿no? Entonces, como para empezar a enmarcar un poco esto del problema de la vivienda urbana, en este caso. Y bueno, lo primero que también decimos es que la vivienda, antes que nada, es, más allá de un satisfactor de necesidad, es una mercancía, ¿no? Entonces, en el sistema en el que vivimos, todo es una mercancía, incluso la vivienda. Entonces, quizás a veces solo se habla de la vivienda como derecho, pero se olvida que estamos en un sistema capitalista en el que todo, absolutamente todo, es una mercancía, y ahí un poco es el nudo de la cuestión. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es una mercancía? Digo, porque hay un montón quizás de personas que entienden, sí, la vivienda como el territorio y que por ahí no saben que hay intereses por detrás de esto, que creo que también la palabra intereses empieza a ser fundamental en este tema. Cuando hablamos de mercancía, entonces, ¿a qué nos referimos? Y primero habría que también pensar que una cosa es la vivienda para uno, ¿sí? La vivienda para habitar, y otra cosa es cuando la vivienda se convierte en un bien de intercambio, ¿no? De acumulación, en donde, bueno, sabemos que hay familias o hay personas que tienen más de una casa, más de una propiedad. Entonces, bueno, la vivienda ya deja de ser, como decía Pau, es un satisfactor de necesidad, de un lugar donde yo me puedo desarrollar, donde puedo crecer, donde puedo habitar, donde puedo expresar, donde puedo construir una familia y demás, y pasa a ser simplemente un bien de intercambio. Entonces, bueno, ahí arroja, digamos, un montón de información que tiene que ver con la especulación, el valor de la tierra, el valor de, bueno, de la vivienda en sí, cuánto sale de construir, o sea, desprende de ahí un montón de interrogantes que exceden o que van mucho más allá de esta cuestión que para nosotros es como tan común de discutir sobre el hábitat de la casa y demás, y aparecen otras cuestiones que tienen que ver con el mercado, con la especulación y con eso, con la acumulación. Eh, y ahí aparece claramente un problema, porque como sociedad intervenimos dentro de esas lógicas para seguir defendiendo el acceso al hábitat como un derecho, Claro. cuando en definitiva termina siendo para un montón de gente un sistema de acumulación, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, ahí aparece el rol del Estado, el rol social de la vivienda. Bueno, son cosas que también nosotros nos preguntamos, discutimos del rol profesional, del rol del trabajo. Bueno, cómo discutimos o cómo peleamos sobre esas cuestiones que tienen que ver sobre sentidos y lógicas para poder defender una mirada donde incluya a más personas, digamos, no sea totalmente sesgado a eso, a la especulación y a un sector que obviamente con el dinero y el poder terminan ganando muchas veces las discusiones y para nosotros va por otro lado. Y bueno, y en ese sentido, ¿a mí se me escucha bien? ¿Le pregunto a la gente? Sí, bien. En ese sentido, esto de la especulación, digamos, ¿qué nos referimos con la especulación? ¿La especulación de quiénes? Ahí creo que entra a jugar, digamos, distintos actores. Básicamente tenemos por un lado, bueno, las personas y el pueblo trabajador que necesita acceder a una vivienda y que tiene una necesidad concreta, ¿no? Entonces, esa necesidad podría ser, solventada por el Estado, podría ser autogestionada, y también hay algunos sectores, ahí entran desde, por un lado, las empresas, las grandes empresas constructoras, las grandes empresas industriales, productoras de materiales de construcción, entran inversores que nada tienen que ver con el rubro de la construcción, pero que invierten en tierra, ¿sí? Que la convierten en suelo urbano, y eso es un gran negocio. Y de alguna manera hoy la vivienda es un bien financiero también, Claro. A ver, un productor de soja compra un edificio completo de viviendas. Bueno. Claramente no es ni porque las necesite ni porque las vaya a alquilar. Simplemente es una forma de acumular, ¿sí? Y de que eso es un sustento material de alguna manera de otros negocios. Claro. Entonces, ahí empieza la especulación. Es cuando uno empieza a jugar con el rol del suelo, ¿sí? Básicamente pone a jugar un montón de dinero en que eso se valorice, digamos, ¿sí? Y ahí sí también hay un rol importante en el Estado, porque el Estado de alguna manera es el que provee de los servicios a los terrenos. A ver, un lote urbano es un pedazo de tierra en un contexto de ciudad. Ese lote no vale tanto por la tierra, sino por su localización. Claro. Entonces, de acuerdo a dónde se ubica, es efectivamente los servicios a los que accede y qué tan cerca queda de otras cosas. Claro. ¿Sí? Y en eso es muy importante el rol del Estado, porque el rol del Estado básicamente es generar las infraestructuras para esas tierras. Claro. Entonces ahí sí también empiezan a jugar, muchos intereses, porque por ejemplo, ¿quién puede prever dónde va a ser el crecimiento de la ciudad? Quien tiene la información y quien sabe a dónde se van a, de alguna manera, proveer de servicios, por ejemplo, a determinados espacios en la ciudad. Entonces hay como todo un entramado en el que el Estado de alguna manera tiene también un rol fundamental y que no siempre viene a resolver el problema de la vivienda para las grandes mayorías, ¿no? Uno se imagina como Estado presente, como esta cuestión de Estado que viene a resolver el problema de los laburantes. A veces sí hay políticas que tienen que ver con la resolución de problemas concretos y otras que tienen que ver con garantizar negocios y la especulación es básicamente eso, es hacer algo con un sentido y con información que no todo el mundo tiene, claro, y con recursos que no todo el mundo claro tiene. Me lleva a muchos pensamientos, pero digo, porque en este caso no es que estamos hablando de un rol, de un Estado que no tiene un rol, o no es desde la lógica de se desaparece el Estado, sino que el rol tiene la información, tiene un rol claro, pero no lo utiliza ni está para garantizar necesariamente el acceso a la vivienda de las mayorías y así. Digamos, pienso en la ciudad de Córdoba. Digo, en el caso de la ciudad de Córdoba, todos estos emprendimientos que se están realizando como a las afueras de la ciudad, el Estado también participa entonces de esto que estamos hablando, es como garante de dar esa información o jugar a favor en este caso de las empresas constructoras, ¿no? Y cómo hace el Estado o qué mecanismo tiene el Estado para garantizarle a las mayorías el acceso a la vivienda. Puntualmente en este momento no hay políticas destinadas al hábitat.
O sea, no hay políticas claras destinadas al hábitat. Sí hay intenciones, sí hay voluntades políticas, incluso de distintas gestiones que tratan de acompañar, pero, a ver, en relación a la vivienda lo que se necesita es el acceso al hábitat directamente, o sea, no a veces como intenciones o cosas que permitan ciertos desarrollos, ciertos no. No hay, en este momento no hay políticas claras respecto al hábitat. Ni a nivel provincial, ni a nivel municipal, ni a nivel nacional. Entonces, nos hemos alejado, digamos, de alguna manera de otros momentos de la historia de nuestro país, en lo que sí había una política clarísima sobre el hábitat, en el sentido de capaz que no frenar, sino tratar de administrar esos que decís vos, negociados, que son necesarios a veces para que la economía lamentablemente funcione en muchos casos, pero en el marco de esos tratados, esos negocios, esas habilitaciones que le hacen a ciertos privados, también poder gestionar el hábitat popular, el hábitat del acceso, hoy no hay, digamos. Entonces, en otros momentos sí, y también, bueno, han sido muy satisfactorios, han sido muy positivos en muchos casos, y en otros casos, bueno, también la vivienda social hay que ver cómo se desarrolla. O sea, siempre está en discusión esta cuestión del acceso al hábitat de la vivienda social. No es un tema fácil, nosotros siempre lo estamos, desde la arquitectura y el urbanismo siempre se lo está pensando, pero es un tema que sinceramente está siempre para discutir y está siempre para pensar cómo se puede llevar a cabo mejores políticas para el acceso al hábitat. Sinceramente en este momento no hay algo que sea más, que esté bueno, digamos, o sea, que permita el acceso a más gente. Sí, una cosita ahí al respecto de lo que decías, hay determinadas herramientas que tienen los estados, digo, por ejemplo, no sé, los convenios urbanísticos, digo, hay como distintas herramientas que permiten un desarrollo sí u otro no, digamos, eso sí es una herramienta que tienen concretamente, no sé, los estados municipales, y también, bueno, hay como, bueno, una contención de determinadas circunstancias que obviamente que siempre está habilitado por un contexto nacional, digo, que permite que algunas cosas sucedan y otras cosas no. Y una cosa que sí me parece importante es que, como mencionar que el problema de la vivienda, esto que estamos discutiendo ahora, es algo que históricamente, no desde siempre, pero sí al menos desde finales del siglo de 1800, digamos, se ha convertido en un problema que no es de carácter individual, sino que es de carácter social. Entonces los estados nacionales lo toman como una problemática de la que se tienen que hacer cargo. Y en particular en Latinoamérica, en Argentina, sí tenemos un estado que tenía un rol fundamental en el desarrollo de las políticas de vivienda. Por ejemplo, en los años 30, 40, con la masificación de las ciudades y demás, sí aparece un estado que es productor de viviendas, ¿sí? Distinto que, por ejemplo, durante el 2015, previo al 2015, durante el kirchnerismo, que el Estado era facilitador de crédito para la construcción de viviendas con el Procrear, ¿sí? Entonces, las políticas de vivienda no son siempre las mismas. Durante el primer peronismo, vos tenés una fuerte política de vivienda como un Estado que produce, ¿sí? Entonces, distinto es a un Estado que presta dinero mediado por un banco, ¿sí? Va cambiando el rol del Estado en relación a la política de vivienda. La realidad es que hoy no existe. Y eso se traduce en, bueno, las últimas políticas vinculadas a la vivienda nacionales que tuvimos fue la de la SISU, digamos, que es de mejoramiento de viviendas y de barrios populares, no de producción de vivienda nueva, en algunos casos, como sí de loteo. Bueno, pero eso fue lo último que tuvimos más cerca vinculado al hábitat. Después, a nivel nacional, hace rato que está bastante frenado, ni hablar con esta última gestión. Vos sabés que pensaba en esto de hacer viviendas. Pensaba en la provincia sí hubo políticas de hacer viviendas, pero que muy discutible también, ¿no? Me acuerdo, están estos barrios que están a las afueras de la ciudad, como Ciudad de los Cuartetos, como Ciudad Evita, que en muchos casos eran barrios, personas que vivían relativamente cerca del centro, que tenían, que en esto que hablamos de cómo también se valora la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que le pone un valor a la tierra?
eran tierras muy preciadas, digamos, se van transformando cuando pasa el tiempo en tierras muy preciadas que por ahí desde los intereses económicos les sirve más que esté en manos de aquellas empresas que van a hacer un edificio donde, no sé, entran no sé cuántas familias, ¿no? Y que las venden carísimo y tal. Digo, entonces, tampoco es que en materia en los últimos años, o desde lo que yo recuerdo, es que las políticas están tan pensadas en bien del pueblo, sino que muchas veces están tiradas para el otro lado. Digamos, ¿y cómo hacemos entonces? Esto ya es una pregunta más del lado de la opinión, digamos. ¿Cómo creen ustedes que hacemos para construir alternativas que den respuesta al problema de la vivienda y no al interés inmobiliario, digamos, vamos a decir? ¿Cómo podemos construir esas alternativas? Pero bueno, tomo una cosa que Sí. decía recién de esta cuestión de como salir de la ciudad o que te expulsen, ¿no? De esta Ujú, cuestión de que ujú, tal cual. están así, ¿no? Primero hay que discutir, ¿no? Sobre dónde debe vivir la gente, si la gente deberíamos todos vivir en las periferias o deberíamos vivir en el centro. O sea, ahí surge una cuestión que tiene que ver como si se valorizan los centros, las ciudades y de qué manera, o si las periferias se transforman y pasan a tener otro rol, deja de ser, no sé, rural y pasa a ser nuevos hábitats, nuevos centros urbanos. Primero esa discusión, porque las dos tienen resultados distintos. Creo que desde una mirada, no sé, capaz que más del urbanismo, está bueno revalorizar las ciudades en relación a, bueno, cuál es el rol del centro. O sea, el centro se ha transformado en una cuestión administrativa en un momento. Después, cuando esa cuestión administrativa se mudó a nuevos centros más administrativos, o sea, a otros lugares que han cambiado el rol de la ciudad, el centro de la ciudad medio que perdió su rol, medio que murió. Entonces, bueno, hay todo un área central en nuestra ciudad y en la mayoría de las ciudades latinoamericanas que ha cambiado el uso y hay muchísimas propiedades que están abandonadas. O sea, ahí surge una nueva mirada, o sea, de, bueno, ¿cuál es el rol del privado que no se hizo cargo de su propiedad y la tiene abandonada? Bueno, hay una pregunta enorme que en otros lugares se lo ha tratado de determinada manera. O sea, bueno, aparece un rol social de esa propiedad, se transforma en espacios comunitarios de cierta manera. Eso es una opción que a mi manera de ver, a título muy personal, me parece súper inteligente, en donde vuelve a revalorizarse el suelo urbano con un rol más social. Se podría transformar en vivienda también, más colectiva. Entonces, bueno, ahí aparece una cuestión que tiene que ver el nuevo rol del centro, el nuevo rol del centro que está muy deteriorado, está como muy abandonado, segregado. ¿Por qué? Porque ha mudado todo lo administrativo, se ha mudado a otros nuevos centros pericentrales. Entonces, bueno, creo que está bueno pensar como volver a pensar la vivienda dentro del área central, pero con otro rol, con un rol más social, más comunitario, de otra manera. Y bueno, y también en la periferia, o sea, otra cuestión que en realidad es una pregunta, bueno, ¿cómo se rehabilita la periferia de las ciudades? Que, a ver, a mí sinceramente me produce una controversia esta cuestión de las ciudades alejadas, las ciudades de los cuartitos y demás, porque en cierta manera sí, en muchos casos se ha desplazado gente porque ese terreno tenía otro valor, como vos decías, pero en otro lugar también resuelve de una manera el hábitat para una familia. Capaz que algún porcentaje de la gente que fue a vivir ahí necesitaba o vivía cerca donde se los trasladó. Entonces digo, se lo puede analizar de una manera como negativa, pero también positiva. Entonces, bueno, también las periferias, cómo se rehabilitan y de qué manera, ¿por qué no? ¿Y para quiénes? ¿Para quiénes también? Pienso también para quiénes, porque digo, las periferias no solamente son habitadas por las personas trabajadoras, o sea, por los barrios populares. Digo, las periferias de la ciudad de Córdoba está llena de country y el Estado también tiene un rol de esto de, bueno, empezar a generar nichos por clases sociales directamente y se generan los propios centros, digamos, se han mudado también, bueno, estas ciudades que están tan extendidas también a lo ancho y a lo largo. La ciudad de Córdoba es una de las manchas urbanas, creo que es la mancha urbana más grande del país, en términos de kilometraje, digamos, de punta a punta, ¿no? Y es bastante marcado, siento que en los últimos 15, 20 años está siendo bien marcada la cuestión de clase, y esto
también cómo se vuelve a generar estos centros, digamos, bueno, la gente, los que tienen más guita están por la zona norte y en su propio centro, digo, la centralidad de la ciudad ya como que va teniendo distintos polos. Y bueno, me parece fundamental esto, si vamos a pensar desde el Estado y tal, esas periferias y repensar esas periferias, bueno, ¿para quiénes, no? Y vuelvo a la pregunta, bueno, ¿cómo creen ustedes? Y esto también creo que está vinculado bueno, a la militancia de cada quien y esto que me comentabas vos, Pau, de dónde vienen y dónde activan y tal. Bueno, ¿cómo generamos estas alternativas que estén pensadas no para los intereses de unos pocos, sino para garantizar el derecho a las mayorías, digamos? Bueno, ahí hay una gran pregunta que creo que es, bueno, ¿cómo nos damos esos marcos organizativos que, a ver, siempre que hay una necesidad concreta y una oportunidad para organizarse, digo, no sé, cuando preguntaban la cuestión de por qué no accedemos a una vivienda, lo mismo que nos preguntamos por qué no accedemos al alimento de calidad, o sea, digo, como... porque todo es una mercancía en definitiva y porque priman esos intereses y porque no estamos teniendo la suficiente fuerza para torcer esta situación, ¿no? Este estado de situación. Yo creo que una punta para empezar a pensar cómo nos organizamos es mirar experiencias que ya existen. Digo, siempre uno lo tiene presente. Y en eso, cuando charlábamos con el negro antes, le comentaba que a mí hay algunas experiencias que me parecen muy interesantes. Hay una organización que se llama MOI, es Movimiento de Ocupantes Inquilinos, no sé si la conocen, es de Buenos Aires, y ellos tienen todo un proceso de recuperación de edificios de fábricas para volver a rehabilitarlos y a repensarlos, convirtiéndolos en vivienda colectiva. Entonces se manejan mediante cooperativas de trabajo y arman una COPE, y la cooperativa es la que accede a es una política de recuperación del centro, ¿sí? No solamente pelean por la vivienda, sino también por el acceso a la ciudad. Entonces dicen, nosotros queremos situarnos acá, o sea, vivir acá y recuperar estos edificios. Bueno, ahí los estoy viendo. Hay uno paradigmático que es la fábrica, que es la reconversión de un edificio de vivienda, de un edificio, una fábrica en un edificio de vivienda. Esta cooperativa, esta organización nace del contexto de los 90, ¿sí? De un proceso de muerte de la industria en Ciudad de Buenos Aires, y de que la gente se fue a tomar. O sea, digo, después viene la forma organizada, claro. Después viene el Estado, claro. Porque hay una ley que es la 341, que es de Cava, que es la que después viene a darle una institucionalidad a este proceso y decir, bueno, pueden acceder a comprar estos edificios y se organizan una cooperativa y tal, pero que en realidad viene de un proceso de lucha del contexto de los 90, donde la gente dijo, no tenemos dónde vivir, hay que ir a vivir a la fábrica, lo que sea, digamos. Y además claro, y un proceso de desindustrialización, entonces también digo, como el contexto va empujando. Y esta organización, que a mí me parece muy interesante, porque además tiene una visión de clase muy interesante, tiene mucho, yo me muevo para todos lados, tiene mucho que ver con las experiencias uruguayas de cooperativas de vivienda, que de nuevo es un proceso organizativo que luego el Estado de alguna manera enmarca eso y le da, pero viene de mucha lucha. Digo, la FUCBAM se declara en su carta orgánica parte de la clase trabajadora uruguaya, claro, y que va a participar de todas las luchas que la clase trabajadora defina, porque ese es su marco. Claro. Y después, bueno, es una federación que resuelve el problema de la vivienda. De hecho, los uruguayos están acostumbrados a acceder de esta manera. Digo, es autogestión, digamos, no es autoconstrucción necesariamente. No significa que esas personas pongan un ladrillo arriba del otro. En algunos casos sí. Pero digo, es autogestión, es ser parte del proceso. Y creo que, digo, como esas puntas a mí me dan como un poco de esperanza pensar que podemos autogestionar nuestro territorio, nuestro hábitat, y pelear básicamente, porque digamos, nada ha sido gratuito, digo, ni siquiera las políticas, no sé, la última política que hablábamos de la CISO ha sido peleando las organizaciones sociales porque eso suceda, digamos, no es que
todo hay que arrancarlo, básicamente. Claro, en un momento que es tan malo, digamos, en términos políticos en nuestro país, o sea, pensemos que esto en algún momento se va a ir, ¿no? O sea, también siempre, por lo menos nosotros nos paramos siempre desde ahí. Esto se va a ir en algún momento y va a quedar un montón de cosas por hacer y ahí es donde tenemos que ponernos a laburar, digamos, pensando alternativas para remediar todo lo que se desarmó, pero también para plantearse nuevos horizontes, digamos, a dónde queremos ir en términos de las políticas urbanas, de las políticas de hábitat. Bueno, tenemos una ciudad para hacernos cargo, ¿no? O sea, somos jóvenes, estamos laburando, estamos en edad de meterle mucho. Entonces, bueno, como esto en algún momento se va a terminar, queda siempre ahí latente para dónde hay que ir después y meterle ganas, digamos, y seguir. Bueno, mira, vamos a hacer una breve pausita, vamos a escuchar ahora una canción y después cuando volvamos vamos a leer las respuestas que tenemos a la pregunta y vamos a ir charlando un poco más. Me interesa mucho esto de, bueno, hay un segmento de un programa que nosotros pasamos acá que se llama Después de Milei, ¿no? Y que un poco habla sobre esto. Bueno, sí, después de la deriva, ¿no? Bueno, ¿y después qué, digamos? Y ahora, vamos a tratar de responder como podemos, digamos, a esta pregunta de, bueno, ¿y cómo le hacemos, no? Así que, bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con eso.